¿Cómo están? Les damos la bienvenida a esta entrevista del Senado Noticias. Hoy estamos junto a Hernán Hochschild, director ejecutivo de Tenemos que hablar de Chile, a quien les damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Hernán? Julio, muy bien, muchas gracias por la oportunidad de conversar de este proyecto que nos tiene muy entusiasmados. Justamente por ahí quería empezar. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes hacen? Es bien sugerente el nombre del proyecto, pero me imagino que hay un diagnóstico que los lleva a hacer esta convocatoria y a avanzar en este proyecto. Bueno, efectivamente el nombre, uno podría decir que emerge también de los fenómenos sociales que han venido emergiendo en el último tiempo en Chile. Vivimos una situación país muy compleja, tenemos enfrente una crisis sanitaria muy compleja, ¿cierto? Hay gente que lo está pasando muy mal. Hay una crisis económica también muy grande que estamos viviendo, una crisis social de la que veníamos con mucha fuerza y también hay una crisis medioambiental por delante. O sea, es un momento complejo. Y los momentos complejos también son buenos momentos de reflexión, son buenos momentos en los cuales uno se da cuenta que no necesariamente tenemos las respuestas, pero sí tenemos muchas preguntas, tenemos muchas dudas, tenemos incertidumbre. Y con esa mirada por delante, el rector de la Universidad de Chile, el rector de la Universidad Católica dijeron, bueno, tenemos que de alguna otra forma propiciar una institucionalidad, propiciar una plataforma que permita encontrarnos en lo que estamos viviendo, permita conversar sobre lo que estamos viviendo, ¿cierto? Y permita también incidir en lo que se está viviendo. Chile está en un momento de repensarse, ¿cierto? De reestructurarse. Venimos de situaciones que son muy complejas y es muy importante producir una escucha social que rescate la mirada ciudadana en vistas de dar una buena respuesta a los desafíos de futuro que estamos enfrentando. Y así nace el Tenemos que hablar de Chile, porque tenemos que hablar, como se dice en buen chileno, es momento de hablar, de saber, bueno, cómo seguimos conviviendo, cómo seguimos viviendo juntos. ¿Y cómo se puede participar de esta iniciativa? Bueno, la plataforma obviamente responde al momento que estamos viviendo y por eso es una plataforma en la cual hay conversaciones digitales. Nosotros analizamos cientos de procesos de participación ciudadana que han ocurrido a nivel mundial y muchos de los que han ocurrido en Chile y rescatábamos tres aprendizajes muy importantes. Uno es que estos procesos tienen que ser lo más participativos posible. Tienen que ser procesos de puertas abiertas. Cualquier persona que quiera participar puede participar. Y por eso, si alguien nos está escuchando, mirando hoy día, ¿cierto? Entre a www.tenemosquehablardechile.cl, arriba en la parte superior de la página web va a encontrar una caluguita que dice participa, y ahí van a estar los distintos mecanismos de participación. Hay dos que son bien concretos y que son abiertos a todo público. Uno son unas consultas temáticas, por ejemplo, tenemos que hablar de pobreza o tenemos que hablar de educación, y estas consultas temáticas siguen una metodología que busca empatizar con distintas realidades. Para el Tenemos que hablar de Chile, las diferencias son una oportunidad, nuestras diferencias son una forma de enriquecer, ¿cierto?, las soluciones, y por eso lo que hemos hecho son unas consultas que nos van poniendo en los zapatos de otro. Si hablamos de pobreza, vamos a poner quizá un caso de una vulnerabilidad muy compleja, vamos a poner también el caso quizá de un empresario al que se le piden más impuestos para política social, vamos a poner distintos casos y desde esos casos vamos a consultar a la persona que está participando. Ya llevamos más de 70.000 personas que han participado y cada granito de arena la verdad es que suma mucho porque es una posición, una mirada, un punto de vista que vale la pena considerar en la búsqueda de soluciones a estas problemáticas. El otro mecanismo es una consulta, es una conversación digital a la cual la gente se inscribe y uno entra en una conversación como la que estamos teniendo nosotros ahora, ¿cierto? Por un mecanismo digital con un moderador y ese moderador va guiando una conversación de en promedio 4 o 5 personas. Lo bonito es que estas personas probablemente nunca se han visto en la vida, no se conocen, ¿cierto? Y se van conociendo y se van articulando desde sus miradas en función de preguntas que tienen que ver con el futuro del país. Y esto busca, como te decía, hacer propuestas de participación abierta. Pero también tenemos un mecanismo que busca la representatividad, que era otra de las cosas que aprendíamos de procesos internacionales y nacionales. No solamente es importante ser de puertas abiertas al momento de participar, sino que también tenemos que representar la diversidad y pluralidad que tiene el país. Y por eso estamos saliendo a buscar gente. Y tenemos un equipo grande de las universidades, ¿cierto?, saliendo a buscar distintas personas, saliendo a preguntar a gente si es que quiere participar en conversaciones digitales, ¿cierto?, como las que comentaba. Y la meta final que buscamos es que al menos uno de cada 100 chilenos participe de estas consultas y uno de cada 1.000 chilenos
participe de las conversaciones digitales que estamos teniendo. Todo eso lo vamos a empaquetar, lo vamos a sistematizar, lo vamos a registrar y lo vamos a transformar en un documento que responda a la mirada, ¿cierto?, que tienen los chilenos respecto al futuro que estamos enfrentando. Ahora, tú hablabas de los granitos de arena que podían aportar diferentes personas. No sé si, bueno, es un proceso que se está llevando a cabo. Tú dices, bueno, vamos a empaquetar todo y vamos en un momento a condensar, a ver cómo podemos reflejar todo eso, pero de lo que han recibido hasta ahora, ¿cuáles son los principales temas que está dejando Tenemos que hablar de Chile? Bueno, lo importante es que cuando uno mira cuál es la diferencia de este proceso con otros procesos que pueden buscar lo mismo, si uno mira la diferencia, qué es distinto esto respecto a una encuesta, por ejemplo, o qué es distinto esto respecto a lo que ocurre en las redes sociales, y la verdad es que es muy distinto. ¿Por qué? Porque las reglas de conversación acá son distintas. Este es un proceso de diálogo, de conversación. Las redes sociales muchas veces es un espacio de debate, de que tú tienes que enjuiciar la posición del otro, tú le pones like o no like, ¿cierto? Y las encuestas lo que buscan es rescatar posiciones de las personas. Lo que hacemos en un diálogo y una conversación es que nosotros tomamos esas posiciones, las abrimos, ¿cierto?, nuestra diferencia, y quizás tú estás a favor de A, yo estoy a favor de B y otro está a favor de C, y lo que hacemos es hacer conversar esos puntos de vista y buscar desde esa diversidad, desde esa divergencia, desde esa disputa de posiciones, buscar converger. ¿Qué produce esto? Produce que muchas veces los temas que se levantan pueden ser muy similares, pero la forma en que se resuelven son distintas. ¿Ah? La encuesta resuelve una disyuntiva simplemente diciendo el 30% opina A, el 20% opina B, ¿cierto? El 50% opina C, y lo que hacemos acá es más bien decir, con tu opinión de A, con la del otro de B y con la otra de C, ¿a qué piso común podemos llegar? O desde dónde podemos construir, o qué mirada o alternativa distinta podemos construir. Y por eso quizás sale una alternativa X, Z, Y, muy distinta a la que teníamos en mente. Y en ese sentido, ¿qué estamos verificando hoy día? Bueno, estamos verificando, lo primero es que el conversar tiene un valor en sí mismo. En la sistematización que estamos haciendo nosotros le preguntamos mucho por los sentimientos a las personas. Es lo primero sobre lo cual abrimos, ¿cierto?, la conversación. ¿Quiénes somos? ¿Cuáles son nuestros sentimientos con lo que está pasando? Y la gente llega con mucha incertidumbre, la gente llega con miedo, hay gente también que llega con rabia, hay gente que llega con pena. Hay en general una cierta mirada más bien negativa de la realidad que estamos viviendo, ¿cierto? Y tiene que ver obviamente con el momento tan complejo que está viviendo tanta gente. Pero luego del conversar, luego del conocer a gente distinta, luego de conocer a gente diversa, porque de verdad se dan grupos muy diversos, lo etario, lo territorial, ¿cierto?, las miradas políticas, la gente sale más bien con esperanza, sale más bien con un sentido positivo, entendiendo que es una esperanza que no está vacía, sino que una esperanza en el sentido de que hay mucho por hacer en Chile, y que hay mucha gente que tiene ganas de que eso ocurra y que está dispuesta a tomar compromisos porque eso ocurra. Y eso ha sido muy potente, porque a veces hablamos de educación y nos quedamos entrampados en eso, a veces hablamos de pensión y nos quedamos entrampados en eso. Lo que hacemos en estas conversaciones es más bien ver bajo qué condiciones la gente logra ciertos acuerdos, cuáles son sus puntos en conflicto, ¿cierto? Y también cómo vive y cómo siente las discusiones. ¿Ah? Y eso enriquece la mirada y eso también permite construir una visión hacia adelante que alimente la política pública, ya no como una encuesta, ya no como una discusión, ¿cierto?, en redes sociales, sino como un diálogo ciudadano que busca desde nuestras diferencias, desde las miradas distintas y puntos de vista que tenemos, ¿cierto?, enriquecer respuestas comunes, pisos comunes, ¿cierto?, y construir juntos. A veces nosotros pensamos que por pensar distinto no podemos construir juntos. Y lo que ha mostrado la innovación social es que es justamente lo contrario. Porque pensamos distinto es que hay una riqueza muy grande para dar mejores respuestas a los grandes desafíos que tiene la humanidad. Parece algo sumamente convincente, sobre todo cuando hoy en día tenemos un plebiscito cerca y las visiones tienden a polarizarse. De repente es bueno conversar de la forma como tú lo estás planteando, además que más allá de votar, hay muchos que dicen que no basta justamente con las elecciones, hay que generar otra instancia en la que las personas justamente sientan que son parte de la sociedad y que además pueden hacer ciertas exigencias. Eso también es algo que hace falta, ¿no? Que hay que ir avanzando más allá de los procesos de elección. Bueno, yo creo que tú lo dejas muy en claro. Yo le tomo las palabras a una conversación que tuvimos con Humberto Maturana, el científico chileno, ¿cierto? Y él nos decía, la democracia
no es un sistema político. Antes que un sistema político, la democracia es querer convivir con ese otro que es distinto, en un mutuo respeto, en la honestidad, ¿cierto? Y en una mirada que es distinta. Y eso refleja muy bien lo que tú estás diciendo, Julio, porque obviamente el voto es necesario, el voto refleja, ¿cierto?, nuestras opiniones y eso es fundamental y es un logro del mundo más, ¿cierto?, civilizado en términos de convivencia social y en cómo resuelve sus conflictos, tener la posibilidad de votar, eso es muy, muy importante. Pero no es suficiente. Y por eso hay que ir construyendo una institucionalidad que pueda decantar esa participación ciudadana, sistematizarla, registrarla y hacerla incidente también. Y ese es un tercer aprendizaje que yo creo que vale la pena comentar respecto a lo que hemos aprendido de otros procesos, es que uno tiene que lograr respuesta de las élites políticas, de las élites ciertos sociales, de las élites científicas y empresariales, económicas, a estos procesos de participación. Muchas veces la gente desconfía de los diálogos, desconfía de las conversaciones porque siente que no llega a ninguna parte. Entiende que tiene un valor en sí mismo, pero dice, bueno, ¿y esto para qué es lo que es? Y probablemente lo que le falta a Chile es también ir construyendo una institucionalidad que permita integrar miradas, que permita rescatar esas miradas diversas. Somos un país con mucha diversidad. A veces nos sentimos que el chileno es uno, es simple, la voz del pueblo, ¿cierto? La voz de la calle, pero la verdad es que es una voz muy diversa, de territorios diversos, de orígenes diversos, de miradas, ¿cierto? Visiones, cosmovisiones, pueblos originarios, bueno, hay miradas muy distintas. Y como decía, por eso es tan importante que vayamos construyendo procesos en el cual podemos generar un mutuo entendimiento. Cuando nosotros miramos, ¿cierto? Si nos sentamos toda una mesa, pensemos que es una mesa redonda y hay un objeto en la mitad de la mesa, lo estamos mirando todos desde distintas partes. Y uno dice, bueno, ¿cómo objetivizamos ese objeto? ¿Cómo lo hacemos un objeto, ¿cierto? Objetivo. Si es que mi mirada es subjetiva, porque yo lo miro desde una parte y tú lo miras desde otra parte. Lo que yo necesito es entenderte, lo que yo necesito es integrar tu mirada para yo poder construir esa objetividad. Y con los fenómenos sociales también tenemos que hacer eso. Muchas de las cosas que pasan tienen que ver con que reducimos la mirada a lo que yo estoy viviendo, a esa individualidad que no logra conectarse con un todo mayor que es diverso en puntos de vista. Y por eso es tan importante que más plataformas, que más espacio, y lo que están haciendo estas universidades, y varias universidades más que se están sumando, y organizaciones de la sociedad civil, y otras instancias que están ocurriendo, que nos sentemos a la mesa, para que miremos esa realidad desde los distintos puntos de vista y construyamos, ¿cierto?, una mirada común que nos permita también abordar esa problemática. De nuevo, Julio, con los problemas gigantes que tenemos desafíos en cambio climático, tenemos desafíos sociales tremendos, lo sanitario hoy día, ¿cierto?, lo económico también. Esta es una década muy compleja que viene por delante y probablemente solo si todos tomamos los remos y construimos un sentido de cómo remar juntos y cómo proyectar, ¿cierto? Vamos a pasar estas grandes olas que vienen por delante. Pensando distinto, con nuestros distintos lugares, con nuestras distintas realidades, haciéndonos cargos de esos conflictos con el diálogo y no, ¿cierto?, con ignorar estos conflictos o no, a veces, ¿cierto?, con terminar en la violencia que simplemente nos deja estáticos y no nos proyecta hacia el futuro. Ahora, uno entra al sitio, tenemos que hablar de Chile.cl y se encuentra con diferentes miradas, tal como tú dices. Quienes integran como directores, quienes están son transversales. También hay representantes, entiendo, de pueblos originarios. Si nos pueden contar cómo han logrado un poco reclutar o contar con gente que representa diferentes sectores. Bueno, esta plataforma, si tenemos que hablar de Chile, como comentaba antes, es una plataforma, es una mesa a la cual busca que todos se animen a sentarse, que al que no le gusta participar, participe, que el que tiene pocas ganas de participar, participe, ¿cierto? Que el que ya no tiene sueños por participación también participe. Y en ese sentido lo que hemos hecho es ir construyendo una institucionalidad que se conecta con la sociedad civil, se conecta con el mundo universitario, ¿cierto? Integra a los pueblos originarios, integra quizás al mundo social, al científico, a los premios nacionales, al mundo empresarial, al mundo sindical, y para lograr eso formalizamos un consejo directivo. El proyecto es impulsado por la Universidad Católica, por la Universidad de Chile, nosotros estamos desde ahí, ¿cierto?, impulsando el proyecto, pero tenemos un consejo directivo que busca justamente dar cuenta de esta pluralidad y que busca justamente responder a este llamado que tiene el proyecto. Hernán, bueno, nosotros hacemos esta entrevista en Senado Noticias, el canal de televisión del Senado.
es parte, ¿no?, de una institución también más política, y esto da cuenta de que no solo hace falta la política, sino que también se requiere más. Están estas instancias que, por cierto, son parte de nuestro país, pero qué bueno dar cuenta de que hay otras instancias para también poder conversar, para poder avanzar en estos temas y recopilar qué es lo que está pensando nuestra sociedad chilena. Así que te agradecemos por haber conversado junto Así a es. Senado Noticias en este espacio de entrevistas, y el Muchas recordatorio, gracias, Julio. tenemos que hablar de chile.cl, ¿no? Ahí se ingresa para Así poder es, todos participar. muy, muy invitados, por favor, a lo largo del país. Al que no le gusta participar, que se anime. El que siente que no tiene nada que decir, que se suma, porque incluso eso es importante, conectarse con otro, conectarse con ese otro distinto. En tenemos que hablar de chile.cl, todos muy, muy invitados. Necesitamos, ¿cierto?, ese granito de arena de cada persona. Claro. Hernán, te agradecemos por esta conversación. Hernán Hostin, director ejecutivo Muchas de gracias, Tenemos que Julio. hablar de Chile, a quien le agradecemos por este tiempo junto a la entrevista de Senado Noticias. Muchas gracias, Hernán.